Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me estáis viendo y escuchando en esta mañana de miércoles. Como os dije ayer, hoy voy a hablar acerca de la Nueva Jerusalén, porque creo que es uno de los temas más bonitos que hay en el Nuevo Testamento. Aunque a veces se malinterpreta o no se llega a conocer o a entender en su justa medida. Así que para empezar voy a leer un pasaje que es un poco largo, pero es el que describe a la Nueva Jerusalén. Así que vamos a leer en el libro del Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 al 27. En el libro del Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 27, Juan nos explica y dice: Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos según medida de hombre, la cual era la del ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo y el noveno de topacio, el 10º de crisopraso, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Al leer este pasaje, surge una pregunta que no siempre sabemos responder con claridad. La pregunta es: ¿qué es la Nueva Jerusalén? La primera respuesta que suele venirnos a la mente y lo primero que solemos responder es: la Nueva Jerusalén es la ciudad o el lugar donde moraremos los cristianos durante toda la eternidad. Pero, ¿es esta la respuesta correcta? Eso es lo que voy a tratar de explicar en esta mañana. Porque la respuesta es curiosa. La respuesta es sí y no. Me explico.
Hay partes del pasaje que sí parecen describir una ciudad y otras partes donde se ve claramente que está hablando de un lugar o una imagen simbólica de la iglesia. Así que, ¿cómo puede ser una ciudad lo que describe Juan y a la vez no serlo, sino ser una imagen simbólica de la iglesia? Para explicar esto debemos entender que en este momento Juan está siendo usado por Dios como profeta. Y como con frecuencia la profecía de los profetas respondía a una visión doble, que el profeta no era capaz de diferenciar y que por tanto entremezclaba en sus profecías. Para entender esto mejor voy a enseñaros un dibujo. Este de aquí es el profeta. Estos son los dos acontecimientos proféticos que él está describiendo. La visión, su línea profética es lo que vemos en esta línea. Así que visto de perfil podemos apreciar claramente que entre las dos profecías hay todo un espacio que las separa, pero que este espacio el profeta no puede ver, como ocurría, por ejemplo, en las profecías mesiánicas. Los profetas hablaban de la primera venida de Jesús y de la segunda venida de Jesús, y estos dos acontecimientos que ellos hablaban muchas veces de forma entremezclada, entre estos dos acontecimientos han pasado como mínimo 2000 años. Pero este espacio de separación entre los dos acontecimientos proféticos a veces no es una separación de tiempo, sino que se está hablando de dos personas diferentes separadas por tiempo y por personalidad. Por ejemplo, las profecías que hablan de la caída del querubín protector. Está hablando de un rey físico, el rey de Tiro. Y sin embargo, todos o casi todos los estudiosos de la Biblia reconocen y coinciden que también está hablando de Satanás cuando se rebeló contra Dios. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando Daniel profetiza acerca de Antíoco Epifanes, que sería aquí, que vivió unos 200 años antes de Cristo. Pero a la vez está profetizando del anticristo, que aún no se ha manifestado, por lo que entre los dos objetos de la profecía de Daniel han transcurrido como mínimo 2200 años. ¿Por qué los profetas mezclaban las profecías? Pues muy sencillo, porque lo que aquí vemos claramente que son dos acontecimientos proféticos diferentes, ellos al estar mirándolos de frente, estaban viendo esto. Y por tanto eran incapaces de ver lo que ocurría entre los dos acontecimientos proféticos y profetizaban como si fuera el mismo acontecimiento. Pues esto es lo que le ocurre a Juan en este momento, cuando él habla acerca de la Nueva Jerusalén. Él era absolutamente incapaz de distinguir entre las dos visiones que responden al nombre de la Nueva Jerusalén. Pero ahora que nosotros tenemos la perspectiva de toda la revelación bíblica, podemos distinguir las dos profecías entremezcladas, y es lo que voy a tratar de hacer en este día. Vamos a empezar viendo la descripción que no corresponde con la de una ciudad, para que nos demos cuenta que realmente la Nueva Jerusalén responde a una imagen simbólica de la iglesia. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Pregunto, ¿qué es lo que va a ver Juan
que responde al nombre de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Está claro en el pasaje que responde a una esposa hermoseada para su esposo. Por lo que creo que empieza a poder vislumbrarse que la Nueva Jerusalén es una imagen simbólica de la iglesia. Pero para que nos quede un poquito más claro, vamos a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. El Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10, dice: Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a Juan que le iba a mostrar? Claramente vemos que el ángel le dice a Juan que le va a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Si el pasaje quedara aquí, estaría claro que nosotros interpretaríamos que le iba a mostrar a la iglesia, porque la iglesia es la desposada. La iglesia es la esposa del Cordero. Sin embargo, ¿qué es lo que el ángel le muestra al apóstol Juan? El ángel le muestra la gran ciudad, la santa Jerusalén. Por lo que podemos concluir con toda rotundidad que la iglesia, que es la desposada, que es la esposa del Cordero, es la Nueva Jerusalén. O dicho de otra manera, la Nueva Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Pero vamos a ver cómo la demostración de que la Nueva Jerusalén es un símbolo de la iglesia no se limita solo a estos versículos que acabamos de ver. Vamos a desgranar la descripción que hace Juan de la Nueva Jerusalén. Juan empieza diciendo que la Nueva Jerusalén tenía la gloria de Dios. Y creo que todos estaremos de acuerdo que la gloria de Dios ya no está en el lugar santísimo del templo, sino que la gloria de Dios está en la iglesia. Pero además, en todo el relato, Juan describe la Nueva Jerusalén como edificada en oro y piedras preciosas. Así que vamos a ver en qué consiste la edificación que perdurará por toda la eternidad, hecha por los cristianos. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 3 y versículos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 3 versículos 12 y 13, el apóstol Pablo dice: Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Vemos que nuestras obras serán probadas por el fuego, por lo que las únicas obras que perdurarán por toda la eternidad será la que hayamos edificado con oro, con plata y con piedras preciosas. Estoy hablando, claro está, simbólicamente. No me refiero a que tengas que ofrendar oro o joyas, como dicen los falsos maestros de la prosperidad. Y estas obras que perdurarán curiosamente es lo mismo que vio el apóstol Juan en la Nueva Jerusalén: oro, perlas y piedras preciosas.
Juan nos dice que la Nueva Jerusalén tendrá 12 puertas y cada una de ellas tendrá el nombre de las 12 tribus de Israel. Por lo que la entrada a la Nueva Jerusalén está claro que será a través del pueblo de Israel. Así que ahora vamos a leer lo que dijo Jesús a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 22. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, es decir, la entrada a la iglesia es a través del pueblo judío. Antes de seguir, me parece oportuno aclarar que el que las puertas de la Nueva Jerusalén sean las 12 tribus de Israel y el que la salvación viene de los judíos, no quiere decir que tengamos que hacernos judíos para salvarnos, porque las puertas es el lugar por donde se entra. Y tenemos que tener claro que Jesús era judío, sus padres eran judíos, sus discípulos eran judíos, los primeros cristianos eran judíos. Por eso, para entrar en la iglesia teníamos que entrar a través del pueblo judío. Pero el conjunto de la enseñanza del Nuevo Testamento deja muy claro que la salvación no se obtiene por el cumplimiento de la ley ni porque nos hagamos judíos, sino por la gracia que viene de la fe en el sacrificio que Cristo realizó en la cruz por cada uno de nosotros. Juan sigue diciendo que los cimientos de la Nueva Jerusalén tienen escritos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a comparar estas palabras de Juan con lo enseñado por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 20. El apóstol Pablo dice: edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quiénes pusieron los fundamentos? O lo que es lo mismo, ¿quiénes pusieron los cimientos de la iglesia? Según Pablo, los cimientos fueron puestos por los apóstoles, evidentemente los apóstoles del Cordero. ¿Veis los símbolos y veis las similitudes que hay entre la Nueva Jerusalén y la iglesia? Podría seguir describiendo los simbolismos y similitudes que hay entre la iglesia y la Nueva Jerusalén, porque hay muchos más, pero creo que estos que he resaltado son suficientes para poder afirmar que uno de los acontecimientos proféticos que vio Juan y que respondían al nombre de la Nueva Jerusalén es la propia iglesia. ¿Quiere esto decir que la Nueva Jerusalén no es el lugar donde vamos a vivir los cristianos durante la eternidad? No. De la misma manera, podemos afirmar también que la Nueva Jerusalén es el lugar donde viviremos los cristianos durante toda la eternidad. Porque si analizamos el otro acontecimiento profético que responde al nombre de la Nueva Jerusalén, podemos ver que también es el lugar donde viviremos los cristianos durante la eternidad. Vamos a empezar el análisis de este acontecimiento profético leyendo el libro del Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, donde el apóstol Juan dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. El pasaje que va a describir lo que es la Nueva Jerusalén comienza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, lo que deja muy claro que está refiriéndose a un lugar físico donde vamos a vivir. Pero además termina el pasaje que habla de la Nueva Jerusalén diciendo:
no entrará en ella cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vemos cómo hay una diferencia entre la Nueva Jerusalén y la iglesia, ya que los que están inscritos en el libro de la vida son los que entrarán en la Nueva Jerusalén. Y los que están inscritos en el libro de la vida somos los que formamos parte de la iglesia. Por lo que somos los que formamos parte de la iglesia, los que entraremos en la Nueva Jerusalén, dejando claro que la Nueva Jerusalén y la iglesia son dos cosas distintas. El último pasaje que vamos a leer, que muestra la Nueva Jerusalén como un lugar físico donde viviremos, se encuentra en el capítulo siguiente, en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2, donde el apóstol Juan nos relata: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Creo que estos dos versículos hablan muy claramente de la Nueva Jerusalén como un lugar físico donde viviremos los cristianos, porque nos habla de un río que pasa por en medio de la calle de la ciudad y de árboles que crecen y que dan fruto. Para no alargarme innecesariamente, no voy a seguir explicando todo lo que indica que la Nueva Jerusalén es un lugar físico donde viviremos, porque creo que esta parte la tenéis mucho más clara la mayoría de los cristianos. Quiero dedicar la última parte del pensamiento de hoy a resaltar la bendición que supondrá para nosotros los cristianos el poder vivir en la Nueva Jerusalén y además formar parte de ella. Juan en el capítulo 21 nos explica que los que vivamos en esa ciudad no experimentaremos más muerte, ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento, porque Dios mismo enjugará nuestras lágrimas. ¿Os podéis imaginar la tremenda bendición que supone que el dedo de Dios enjugue nuestras lágrimas, que el dedo de Dios seque nuestras lágrimas, que podamos sentir en nuestra cara, en nuestras mejillas, el tacto del dedo de Dios? Y lo que voy a decir ahora lo entenderán mejor las personas mayores y los enfermos. Podemos imaginar lo que será vivir sin que ningún tipo de dolor nos afecte, porque no tendremos dolores de ningún tipo, ni físicos ni emocionales. Pero lo verdaderamente extraordinario no se queda solo en eso. Lo verdaderamente extraordinario es que Dios trasladará su tabernáculo del tercer cielo a la Nueva Jerusalén y morará con nosotros. Esto es algo que no nos podemos ni imaginar. No podemos hacernos ni una ligera idea de lo que supondrá que para nosotros el poder ver a Dios cara a cara. Porque en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, Juan dice que veremos su rostro, que Dios vivirá con nosotros. Es decir, Dios será nuestro vecino y podremos ver su rostro cuando queramos. Creo que no hay nada más maravilloso que poder ver el rostro de Dios. Cuando cierro mis ojos, puedo en parte imaginar la gloria de la Nueva Jerusalén. Y digo en parte porque el apóstol Pablo nos advierte que ahora solo conocemos en parte, que solo vemos oscuramente como por un espejo. Por tanto, si lo que puedo imaginar de la gloria de la Nueva Jerusalén es tan bello, tan hermoso y tan extraordinario,
Y lo que yo puedo imaginar es solo una pequeña parte de lo que realmente será la nueva Jerusalén. ¿Cómo no será ver la nueva Jerusalén en todo su esplendor, con toda su gloria? Y no solamente verla, sino formar parte de ella. ¿Quieres compartir conmigo la nueva Jerusalén? ¿Quieres poder compartir conmigo, ser parte de esa gloriosa ciudad y vivir en esa gloriosa ciudad? Solo tienes que asegurarte de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes asegurarte que tu nombre figure inscrito en el libro de la vida? Solo necesitas dar 4 pasos. El primer paso es dejar de lado tus prejuicios. El segundo paso es reconocer que eres un pecador o una pecadora y que por ti misma no puedes salvarte. El tercer paso es pedir perdón a Dios. Pedir que el beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz se haga efectivo en tu vida. Y el cuarto y último paso es invitar a Jesús a entrar en tu corazón y dejar que Él reine sobre tu vida. Que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga a todos y nos fortalezca para que, como dice Juan también en Apocalipsis, seamos de los llamados, pero no solo de los llamados, seamos también de los elegidos, pero no solamente de los llamados y elegidos, ahí no se queda la cosa. El apóstol Juan dice, y fieles. Tenemos que perseverar fieles hasta el final, porque solo el que perseverare hasta el fin será salvo. De esta manera podremos pasar toda la eternidad formando parte de la gloriosa Nueva Jerusalén y podremos vivir en esa gloriosa ciudad. Mañana, si Dios quiere, hablaré acerca de que la muerte no es el final. Un abrazo para todos vosotros, que Dios os siga bendiciendo grandemente.